Muy bien, antes de empezar este video, quiero informarles que esta historia no es mía. Como siempre dejo el autor en la descripción. Yo solo me encargo de subir los capítulos aquí en YouTube. Así que, sin más información, los dejo ver la siguiente historia. El nuevo avatar de Rinnetai-cho libro 1. El agua capítulo 8. La angustia del príncipe XXXXXX, Na, XXXXXX. La estación de Ketu Arbor era una posición estratégica importante para la Nación del Fuego. Aunque importante, el puerto no era un puesto de avanzada permanente. Consistía en una playa de arena y tiendas de campaña semipermanentes, con algunas torres de vigilancia y muros construidos con andamios. Ubicado en la costa sureste del Reino Tierra, el conjunto de tiendas carmesí servía como base para sus operaciones en la vasta nación. Era igualmente ideal para realizar reparaciones en la Armada Imperial. Por eso, el barco del príncipe Zuko, la Daga, avanzaba con dificultad hacia el puerto. El anticuado crucero mostraba las cicatrices de su encuentro con el Avatar. Marcas de quemaduras se extendían por la cubierta en extrañas espirales, tiñendo el metal de negro y óxido donde el tratamiento se había quemado, con la única excepción de los lugares donde se habían erigido sus catapultas. Estas se encontraban relativamente intactas, aunque yacían en el fondo de las gélidas aguas del Polo Sur. El tornado de Naruto las había dejado inservibles, arrancadas de sus bases, retorcidas y derretidas como esculturas apócrifas. Su estado suscitaría demasiadas preguntas. Les llevó un día derretir por completo el hielo que les había arrojado, y después se dirigieron al puerto más cercano para reparar la proa parcialmente destrozada. En lo más profundo del crucero, Zuko meditaba en su habitación. La familiar comodidad del calor sofocante y el tenue resplandor rojo le tranquilizaban lo suficiente como para reflexionar sobre aquello que lo había atormentado durante los últimos 3 días. Naruto es el avatar. Para restaurar mi honor, tengo que capturarlo. Durante los últimos 3 años, había sentido una determinación inquebrantable en su búsqueda del avatar. Nada lo había hecho dudar ni una sola vez. Hasta ahora. Habían pasado 8 años desde la última vez que vio a Naruto. Un chico modesto que había sido traído con su padre, uno de los protegidos de su tío Hiro. Habían forjado un vínculo por una sola razón. Al igual que él, Naruto carecía de talento para el control de los elementos. Para ser exactos, no podía controlarlos. En los círculos en los que se movían, eso te hacía débil. Incluso comparado con el propio Zuko, considerado un maestro mediocre por su propio padre, Naruto era considerado inútil. Aquellas palabras le sabían amargas e injustas. A pesar de esa circunstancia, nunca había visto a Naruto otra cosa que impetuoso y seguro de sí mismo. No podía controlar los elementos, ¿y qué? Naruto era uno de los luchadores cuerpo a cuerpo más hábiles incluso a los 9 años. Ni siquiera la prodigio Azula había podido vencerlo, ni siquiera con su dominio de los elementos. Aquello fascinaba y frustraba a la vez a su hermana pequeña, lo que le valió una obsesión por Naruto. Zuko nunca supo si ella quería matarlo o ser amiga del colono. Para su hermana, la diferencia entre ambas opciones era muy sutil. Pero ahora, años después, Naruto no era un maestro de los elementos cualquiera, era el avatar. Durante todo el tiempo que estuvo en su misión para capturar al avatar, Zuko jamás se había preguntado qué sería de él después de ser capturado. Pero saber que se trataba de Naruto, lo cambió todo. Escuchó que llamaban a su puerta. El tío Hiro asomó la cabeza con una sonrisa amable. Príncipe Zuko, estamos en la aproximación final al puerto. Deberíamos desembarcar pronto. Zuko abrió los ojos y se puso de pie. Se arregló la ropa antes de seguir a su tío. Mientras caminaban, le preguntó a su tío sobre los preparativos. ¿Les han contado a los hombres la historia de la tapadera? Su tío asintió. Sí, un accidente durante el entrenamiento dañó nuestro arco y destruyó nuestras catapultas. No hay maestro aire, y mucho menos el avatar. Bien. Cuando salió a cubierta, los soldados se pusieron firmes, como correspondía al ver a un oficial superior. Se alinearon en 2 filas mientras la rampa descendía, estrellándose contra la arena. El capitán del barco se puso al ritmo mientras bajaban por la rampa. Quiero que las reparaciones se hagan lo antes posible, capitán. Asegúrese de que los hombres recuerden que tuvimos un accidente durante el entrenamiento. No quiero que nadie se interponga en nuestro camino. ¿Interponiéndome en el camino de qué, príncipe Zuko? En lo más profundo de su ser, Zuko sintió una furia ardiente.
Ansiaba salir, desesperada por liberarse, mientras contemplaba el rostro arrogante de un hombre de mediana edad, el capitán Zhao. Era justo el tipo de militar que Zuko despreciaba. Zhao no ocultaba sus ambiciones y haría cualquier cosa por llegar a la cima. Cerca de Zhao, si no tenías cuidado, te clavaban un cuchillo por la espalda. El cabello canoso del capitán retrocedía, pero aún lo llevaba recogido en un moño con orgullo. Era alto y robusto, con unas patillas afiladas que le daban un aspecto severo. «Capitán Zhao», dijo Zuko con voz ronca y áspera. Era imposible ocultar por completo el desagrado que sentía por aquel hombre. «En realidad, ahora soy el comandante Zhao», respondió el hombre con aire de suficiencia. Seguramente disfrutaba restregándose su ascenso en la cara. Zuko esbozó una mueca al ver la toga rojo sangre sobre la armadura del hombre, que confirmaba la verdad. De entre todos los que podían ascender, tenía que ser un canalla como este. «Felicidades por tu ascenso», exclamó su tío. Parecía sinceramente feliz por él. Casi. «Como puedes ver, nuestro barco sufrió graves daños. Esperábamos repararlo y luego partiremos». Zhao sonrió. Era una sonrisa fría, sin calidez ni verdadera felicidad. Por supuesto, el hijo del Señor del Fuego y su hermano siempre son bienvenidos. «Dígame, ¿cómo resultó dañado su barco exactamente?» «Un accidente durante un entrenamiento. Todas nuestras catapultas quedaron destruidas y parte del hielo se derrumbó sobre la proa. Por suerte, solo hubo algunos rasguños y contusiones». Los ojos color ámbar estudiaron a Zuko con atención. Le recordaban, de forma bastante inquietante, a una serpiente. «Ya veo. Me alegra oír eso. Haré que mis hombres comiencen las reparaciones de inmediato». Zhao chasqueó los dedos y dio órdenes a un par de soldados. Después, volvió a prestarles atención. «¿Por qué no me acompañan a tomar una taza de té?» «No tenemos tiempo para, príncipe Zuko. Muéstrele respeto al comandante Zhao. Será un honor acompañarlo». «¿Tiene té de ginseng? Es mi favorito». Su airada respuesta fue interrumpida por la reprimenda de su tío. Zuko sospechaba que su cortesía tenía una segunda intención. Hiro jamás rechazaba una taza de té. El tono de Hiro era ligeramente reprobatorio. Zhao asintió con benevolencia. Apretó los dientes con tanta fuerza que temió que se le rompieran, mientras observaba a su tío congraciarse con Zhao. Cada fibra de su ser le gritaba que desconfiara de aquel hombre, y le irritaba participar en aquel ridículo juego de cortesías. Fingían que se caían bien mientras afilaban sus cuchillos en silencio. Su tío, en cambio, se llevaba bien con todo el mundo. Los soldados de guardia se burlaban a sus espaldas mientras pasaba. Creían que no se daba cuenta, pero siempre lo hacía. Sabía lo que pensaban. El príncipe desterrado, un mocoso malcriado enviado al mar para ser disciplinado. Se preguntó si pensarían lo mismo si supieran el motivo de su castigo. Las llamas parpadeaban alrededor de los dedos de Zuko mientras se alejaba. No confiaba del todo en que su tío guardara secretos. Mejor vigilarlo. Érase una vez, Hiro fue un gran general. Pero la muerte del primo de Zuko, Luten, lo había destrozado. Había desaparecido durante un año, quién sabe a dónde. Cuando reapareció, el serio general Hiro se había convertido en una sombra de lo que fue, gordo y jovial. Incluso cuando su hermano menor lo usurpó como príncipe heredero, Hiro no protestó. A veces no podía evitar preguntarse si su tío estaría perdiendo la cabeza. La tienda de mando de Zhao era magnífica. Para el ojo inexperto, parecía bastante básica. Pero los ojos expertos se percataban de que la estructura de madera era de madera de Kyo, y los gruesos y ricos paneles rojos estaban tejidos a mano con seda de polilla pantera. Ligera, resistente. Cara. Completamente ridícula para un militar. Zhao disfrutaba de la apariencia de lujo y prestigio, pero, como muchos que ascendieron desde el pueblo llano a posiciones de poder, se excedió. Después de que se sentaron y les sirvieron té, Zhao no tardó en pronunciar un discurso sobre las operaciones previstas para el futuro cercano. Desde la perspectiva de Zuko, parecían un tanto ambiciosas. Y así, al final del año, la capital caerá, y el Señor del Fuego finalmente obtendrá la victoria que legítimamente merece. Zuko contuvo un bufido. Aún no habían tomado Omasu, la gran ciudad más occidental del continente. Este necio proponía que el ejército de la Nación del Fuego avanzaría hasta Ba Sing Se para finales del próximo año. Ridículo. Si mi padre realmente cree que el reino tierra caerá tan fácilmente y se doblegará ante su voluntad, entonces es un tonto. Zhao esbozó una sonrisa burlona al rodear la mesa.
Veo que 2 años en el mar no han hecho mucho por moderar tu lengua, comentó el comandante mientras se sentaba junto a Zuko. Dime, ¿cómo va la búsqueda del avatar? Lograr que su rostro reflejara la abatimiento adecuada era todo un reto. Aún así, Zuko hizo lo que pudo, añadiendo el toque justo de anhelo desesperado al decir, todavía no lo hemos encontrado. Por supuesto que no, dijo Zhao con desdén. El avatar murió hace 100 años, junto con el resto de los maestros aire. El comandante hizo una pausa, entrecerrando los ojos mientras observaba a Zuko con atención. A menos que hayas encontrado pruebas de lo contrario. No, nada. A pesar de su excelente actuación, Zhao no parecía muy convencido. Se movía como una serpiente, levantándose bruscamente e inclinándose hasta que su rostro quedó a la altura del de Zuko. ¿Estás completamente seguro? Esto es muy importante, príncipe Zuko. El avatar es el único que podría poner en peligro los planes de la Nación del Fuego. Si sabes algo, ocultarlo podría considerarse peligrosamente cercano a la traición. Si aún te queda un ápice de lealtad, me dirás lo que has descubierto. Su corazón latía con fuerza, aunque su rostro seguía abatido. Como las patas de un pato pataleando furiosamente bajo el agua. No hemos encontrado nada. Como dijiste, el avatar probablemente murió hace mucho tiempo. Sintiendo que ya habían abusado de su suerte, Zuko se puso de pie y miró a su tío. Vamos, tío, nos vamos. Mientras se dirigía hacia la salida, su paso se vio repentinamente bloqueado por las armas de asta de los hombres que custodiaban la puerta. Haciendo caso omiso de su mirada de advertencia, permanecieron firmes, incluso cuando un oficial con perilla y bigote pasó a la fuerza. Comandante Zhao, es tal como sospechaba. Interrogamos a la tripulación. Uno de los más jóvenes cometió un error. Se encontraron con el avatar. El príncipe Zuko lo tenía acorralado, pero permitió que el avatar escapara con un prisionero. Los pasos de Zhao resonaron ensordecedores mientras se acercaba por detrás. Ahora recuérdame, ¿cómo resultó dañado tu barco? No había nada que pudiera hacer legítimamente mientras Zhao y sus hombres lo obligaban a sentarse en las sillas y comenzaban a interrogarlo. Ocultar información era una cosa. Mentirles descaradamente en ese momento sería cruzar una línea que no tenía intención de cruzar. Sí, quería restaurar su honor y capturar al avatar. ¿De verdad? ¿Eso significa que Naruto irá a prisión, o peor? Zuko aplastó con dureza la voz en su cabeza. Sonaba como el muchacho insensato que había cuestionado a su padre, el que le había hecho ganar su cicatriz. Zuko era leal a su familia y a su país. Apretó los dientes y les contó la verdad. O al menos, una versión de ella. Obtuvieron una descripción de Naruto, pero no su nombre, ni se atrevió a revelar que conocía al avatar. Zuko tuvo que esperar que aquel soldado inepto que había dejado escapar la verdad tuviera la sensatez de guardar ese secreto. Una vez que terminó, Zhao lo miró con desprecio. Así que un muchacho, un simple adolescente, logró derrotarte a ti y a todos tus maestros fuego. El comandante resopló. Eres realmente patético, incluso más de lo que imaginaba. Zhao desfiló frente a él como un pavo real, dándole la espalda al príncipe mientras cruzaba los brazos a la espalda. Los nudillos de Zuko se pusieron blancos. Tenía que controlar el fuego que ardía en su pecho. En el fondo, una parte de él se preguntaba si Naruto había estado mintiendo sobre su control de los elementos todo ese tiempo. La única manera de saberlo era encontrarlo y obligarlo a decir la verdad. Una vez lo subestimé y me pilló por sorpresa. No volverá a ocurrir. No, no lo hará, dijo Zhao, mirándolo con severidad. Porque no tendrás una segunda oportunidad. Capturaré al avatar. Si pudiera doblegar con la mente, Zhao sentiría un agujero ardiendo en el pecho. La sola idea de que alguien más se atribuyera el mérito de su arduo trabajo le daba a Zuko ganas de vomitar. Llevo 4 años buscándolo, y has fracasado. Lo interrumpió Zhao bruscamente. Esta es una tarea demasiado importante para un adolescente. Ahora es mío. Un gruñido animal de rabia escapó de los labios de Zuko. Se puso de pie de un salto. Solo el férreo agarre de los guardias de Zhao lo detuvo. Zhao pareció muy satisfecho con eso. Que se queden aquí. Salió de la tienda a toda prisa, dejando a Zuko gritando y enfurecido mientras pateaba la mesa de té. Sereno como siempre, su tío miró a los guardias y alzó su taza. ¿Más té, por favor?, exigió con insistencia. Zuko respiró hondo, poniendo los ojos en blanco. Suéltame, gruñó, zafándose del agarre del guardia. Sabiendo que no lo dejarían ir, Zuko se sentó de mal humor y juntó las manos, apoyando los codos en las rodillas. 15 minutos después, Zhao regresó a la tienda.
Mi equipo de búsqueda está listo. Una vez que salga a alta mar, los escoltaré de vuelta a su barco y podrán partir, anunció el comandante con gran generosidad. ¿Por qué? Temo que intente detenerte. Quizás no fue lo más sensato. Lo último que necesitaba era enfurecer a Zhao hasta el punto de que se extralimitara y metiera a Zuko en la cárcel. Pero no fue enfado lo que obtuvo. No, obtuvo justo lo contrario. Algo mucho más humillante. Diversión. Zhao echó la cabeza hacia atrás y se echó a reír. Como si Zuko acabara de contarle el chiste más gracioso que jamás hubiera oído. ¿Tú, detenerme? ¡Qué absurdo! Los ojos de Zuko se entrecerraron. No me subestimes, Zhao. Capturaré al avatar antes que tú. Príncipe Zuko, basta ya. Lo interrumpió su tío con urgencia en la voz, mientras se ponía de pie con preocupación. Pero el príncipe no le prestó atención. Estaba concentrado únicamente en su enemigo. Un pensamiento que lo sobresaltó, pero sí, en ese momento se dio cuenta de que, cualquiera que fuera la situación con Naruto, al menos Zhao era su enemigo. Los ojos del comandante brillaron con una mirada peligrosa. Avanzó con paso firme y se encontró cara a cara con Zuko. Para satisfacción del príncipe, pudo percibir que el hecho de que tuviera la misma estatura que Zhao lo irritaba. Buscaba la intimidación que inspiraba su mayor tamaño. Si bien era indudablemente más corpulento que Zuko. No puedes competir conmigo. Tengo cientos de buques de guerra a mi mando. Y tú, solo eres un príncipe desterrado. Sin hogar, sin aliados. Cada frase estaba cargada de más deleite y crueldad que la anterior. Zhao hizo una pausa. Se tomó un momento para saborear la última antes de pronunciarla. Ni siquiera tu propio padre te quiere cerca. Te equivocas. Solo la mano de su tío lo contuvo, impidiéndole hacer algo de lo que se arrepentiría. Le ardía el estómago. Tenía los pulmones secos, deseando con todas sus fuerzas lanzar su aliento de fuego contra aquel necio. Cuando le entregue el avatar, mi padre me recibirá con honores. Me devolverá el lugar que me corresponde en la línea de sucesión al trono. El comandante se burló. Desestimó la declaración de Zuko como si fueran los desvaríos de un niño caprichoso. Si tu padre te quisiera cerca, ya te habría dejado regresar, con avatar o sin él. Pero a los ojos del Señor del Fuego, eres un fracaso y una vergüenza para la Nación del Fuego. No sirves para nada más que para perder el tiempo. Eso no es cierto. No podía ser cierto. Su padre simplemente lo estaba poniendo a prueba, dándole a Zuko la oportunidad de aprender y demostrar su destreza militar en condiciones extremas. Sabía que era verdad. Entonces, ¿por qué no podía convencerse a sí mismo? Era como si Zhao hubiera hurgado en lo más profundo de Zuko y desenterrado su peor miedo. Ese que no se atrevía a pensar ni siquiera cuando estaba completamente solo y en su peor momento. Tienes la cicatriz para demostrarlo. Aunque Zhao se fijaba en la cicatriz de Zuko, su mirada se desvió hacia su cuero cabelludo. Estaba completamente rapado, salvo por su coleta. El símbolo de la vergüenza de Zuko, al igual que su cicatriz. Quizás te gustaría uno a juego. ¿Eso es un desafío? Preguntó Zhao con incredulidad. Agni Kai, al atardecer. Si gano, no te interpongas en mi camino mientras busco al avatar. Agni Kai, un duelo de honor entre maestros fuego. Había recibido su cicatriz en uno. No lo había planeado así, pero ahora que la posibilidad se presentaba, Zuko tuvo una revelación repentina. Así era como conseguía lo que quería. Como oficial respetado, Zhao no se atrevería a retratarse de las condiciones de un Agni Kai. Tras un momento de silencio atónito, Zhao sonrió con crueldad. Muy bien. Y si gano, tendrás que cortarte el pelo y permanecer en el exilio. Para siempre. Para su vergüenza, Zuko vaciló. Sinceramente, debería haber previsto esas condiciones. Pero aún así lo tomaron por sorpresa. Su vacilación duró apenas un instante. Acordado. Zhao se enderezó con aire satisfecho, se arregló la toga arrugada y se recompuso. Muy bien. El comandante giró sobre sí mismo. Con un chasquido de dedos, sus hombres se alinearon, siguiéndolo. Zuko se quedó solo con su tío. Iroh parecía preocupado. Muy preocupado. Zuko, ¿has olvidado la última vez que desafiaste a un maestro? Zuko se llevó la mano al ojo izquierdo, palpando la cicatriz brillante y dura. Aún brillaba tan roja como el día en que se la hizo. Jamás lo olvidaré. Respirando hondo, enderezó la silla y la mesa de té. El príncipe se sentó, apoyando los codos sobre la mesa mientras contemplaba el futuro cercano. Con cierta vacilación, Iroh se sentó frente a él. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? Preguntó su tío.
Ante la expresión de incredulidad de Zuko, el anciano explicó. Estamos hablando del pequeño Naruto. Ya sabes lo que pasará si lo capturan. Sí, lo sabía. Si capturaban a Naruto, tendría suerte si simplemente lo metían en prisión. Pero en el fondo, sospechaba que un destino aún peor podría aguardar a su amigo. No la muerte. Eso solo llevaría a que el ciclo continuara, suponiendo que hubiera otros descendientes de los nómadas del aire por ahí. Lo cual, a estas alturas, tenía que ser cierto. Esa era la conclusión a la que había llegado Zuko. La única explicación de cómo Naruto podía ser un maestro aire. Su madre tenía que descender de uno, lo que significaba que la supuesta purificación de los intrigantes nómadas del aire no había sido tan completa como creían. No, si capturaban a Naruto, no escatimarían esfuerzos para mantenerlo bajo control. Conozco a ese tío. Y no, para ser honesto, no estoy seguro de qué quiero hacer con respecto a Naruto. Una parte de mí piensa que nos ha estado tomando el pelo durante años, la otra no puede evitar recordar cómo solíamos jugar juntos. Siempre fue tan honesto. No puedo creer que haya mentido. Zuko murmuró, finalmente expresando lo que lo había atormentado. Estaba indeciso, vacilante. Pero su voz se volvió firme al concluir su pensamiento. Pero quiero ser yo quien decida qué sucede. Por eso necesito hacer esto. Demostraría su valía y tomaría en sus manos el destino de su amigo de la infancia. Manos mucho más fiables que las de Zhao. XXXXXX, el atardecer había llegado al puerto de Ketu. Las tiendas militares estaban vacías y silenciosas. Sus ocupantes permanecían inmóviles como estatuas, rodeando una arena rectangular abierta. Era un lugar bastante desolador para una Agnikai. Normalmente habría gradas, un coliseo. Aquí solo había una pared metálica improvisada, sujeta a marcos de madera, con una torre en cada extremo. Se habían colocado tablones de piedra planos y nivelados para crear un suelo uniforme. A un lado, Zuko estaba arrodillado con una capa sobre los hombros. La tela rojo oscuro estaba adornada con el símbolo de su nación. Era una vestimenta tradicional para duelos como este. Inspiraba y expiraba. El oxígeno entraba por su nariz y llegaba a sus pulmones, concentrándose en su diafragma. Allí se calentaba, subiendo y saliendo por su boca. Zuko repetía ese ciclo una y otra vez. En lo más profundo de su mente, podía oír la voz de su tío. El poder emanaba de su respiración. La brisa vespertina acariciaba su torso desnudo. Como dictaba la tradición, solo vestían el manto y un par de brazaletes alrededor de los bíceps. Tenían el torso y los pies al descubierto, cubiertos únicamente por unos pantalones militares holgados. Así se llevaba a cabo el Agni Kai. Demostraba que no se portaban armas, que se trataba de un duelo sagrado entre dos maestros de los elementos. Era más que una confrontación física. Era espiritual. Tradición. Honor. Esos fueron los pilares de la Nación del Fuego, una identidad cultural que abarcó siglos, incluso milenios. Sonó un gong, claro y potente. La señal para empezar. Zuko se puso de pie, apartando el manto de sus hombros mientras giraba y adoptaba una postura de jinete, con un puño extendido hacia adelante y el derecho preparado para levantarse y soltarse. Atacó lanzando el brazo hacia adelante. Un chorro de fuego salió disparado, fácilmente sofocado por la mano experta de Zhao. Zuko giró y lanzó una patada, desatando una ola de fuego. Al tocar el suelo con el pie, alzó el puño al aire, liberando dos bolas de fuego mientras Zhao estaba distraído con el ataque anterior. El comandante ni siquiera levantó la vista mientras esquivaba con indiferencia las llamas que descendían. Mantuvo la mirada fija en Zuko. Zhao avanzó, dejando escapar una estela de llamas desde su pie izquierdo, seguida de una potente ráfaga de fuego. Se movía metódicamente, cada movimiento deliberado y poderoso. El cuerpo del comandante era rígido y letal, de complexión robusta y musculosa incluso a sus 40 y tantos años. Un arma forjada a base de décadas de entrenamiento marcial. Mientras intentaba repeler los ataques directos de su oponente, Zuko no pudo evitar notar que Zhao se había ganado su rango. Poseía una fuerza bruta descomunal y la voluntad de usarla. El hombre mayor avanzó, aprovechando su ventaja, desatando su furia en una ráfaga de fuego y humo que obligó a Zuko a retroceder tambaleándose. Zuko, lo básico, rómpele la raíz. Gritó su tío. La advertencia llegó demasiado tarde. Zuko cayó, golpeándose la espalda contra el suelo y quedándose sin aliento. Fue como si toda su fuerza se hubiera esfumado de repente. Como un sabueso tras el rastro de un jabalí ensangrentado, Zhao percibió la debilidad y atacó.
Un poderoso salto lo elevó por los aires, donde descendió con una patada llameante dirigida directamente al rostro de Zuko. Pudo oler el humo antes de sentir el calor. Aquello le trajo un recuerdo a la mente. El olor nauseabundo y dulce de su carne ardiendo y derritiéndose. Zuko cerró los ojos por un instante. En su mente, vio un torbellino de llamas. Zuko abrió los ojos de golpe. Giró sobre sus hombros, esquivando la patada llameante, y le estampó el talón en el pie a Zhao, desequilibrándolo. El príncipe desterrado golpeó el suelo con el pie, lanzando una ráfaga de fuego a los pies de Zhao. Y entonces, hizo algo bastante inusual. Abandonando toda forma tradicional, apoyó su peso en el talón derecho, girando a ras de suelo mientras las llamas se extendían desde sus brazos extendidos. Giró 1, 2 y luego 3 veces, desatando un torbellino de fuego que se expandió explosivamente, arrojando a Zhao de espaldas. Sus movimientos no eran tan fluidos ni poderosos como los del que lo inspiró. Pero aún así, le dieron ventaja. Su pierna izquierda se tensó, impulsándolo por los aires, donde aterrizó agachado sobre Zhao, liberando un chorro de llamas que rozó el rostro del comandante, calcinando el suelo. Unos cuantos cabellos rizados se marchitaron, evidenciando lo cerca que había estado el impacto. Zuko escuchó el rugido de la sangre en sus oídos. Respiraba con dificultad. Su puño seguía levantado, como si estuviera a punto de asestar el golpe final. «Acaba con esto», escupió Zhao. Su rostro estaba retorcido y deformado por la furia. Por un instante, consideró hacerlo. Pero algo se quedó en su mano. Se relajó, se irguió y miró al comandante mayor. «Tu padre crió a un cobarde». El comandante gruñó con puro disgusto. No le daría al hombre la satisfacción de provocarlo. En cambio, Zuko lo miró fijamente. «Apártate de mi camino. La próxima vez, no me contendré». Zuko se alejó de su enemigo caído. El sabor de la victoria era dulce. Algunos soldados parecían sorprendidos. Los más jóvenes parecían apenados por su comandante. Unos cuantos hombres mayores y más sabios le mostraron un respeto a regañadientes. Un rugido de furia a sus espaldas paralizó a Zuko. Escuchó el crepitar de las llamas. Antes de que pudiera reaccionar, apareció su tío, arrebatando con sorprendente facilidad la pierna llameante que apuntaba a su espalda. Zuko lo miró con los ojos muy abiertos mientras Hiro arrojaba a Zhao hacia atrás. Por un instante, lo vio. El dragón del oeste. El general Hiro, uno de los guerreros más feroces que su nación jamás había visto. Y luego desapareció, reemplazado por el bondadoso tío Hiro. En cuanto comprendió lo que Zhao había intentado hacer, Zuko se giró bruscamente. Su tío lo agarró por los hombros. «No manches tu victoria, príncipe Zuko», dijo en voz alta. Su tío tenía una voz muy potente. Se oía con facilidad, incluso cuando no hablaba en voz alta. El general retirado miró a Zhao con decepción. «Así que así es como el gran comandante Zhao actúa en la derrota. Incluso en el exilio, mi sobrino tiene más honor que usted. Gracias por el té, estaba delicioso». Con esa reprimenda tan extraña como humillante, Hiro se llevó a Zuko lejos. «Eso sí que fue algo impresionante, príncipe Zuko. No fue exactamente un torbellino de fuego, pero la innovación es admirable». Así pues, su tío había reconocido de dónde había sacado la inspiración para su movimiento improvisado. Disimuló una sonrisa. 15 minutos después, ya estaban de vuelta en su barco. Sorprendentemente, le habían hecho las reparaciones necesarias. Mientras ponían marcha atrás y se alejaban del puerto, Zuko se volvió hacia su tío. «Tío, ¿lo decías en serio?». No sabía cómo describir la sensación que le habían provocado esos elogios. Era ligero, agradable. Como si pudiera lograr cualquier cosa. Nunca antes se había sentido así. «Por supuesto», dijo Hiro con énfasis. «Ya te lo dije. El té de ginseng es mi favorito». Los labios de Zuko se crisparon. XXXXX. Varios días después, encontraron a Zuko en un restaurante de la costa sur, intentando mostrarse sereno mientras se preparaba para comer y su tío le daba el último informe. «Adelante, tío, dame la noticia. Puedo soportarlo». Realmente no podía. «¿Estás seguro? Pareces tan tranquilo». «No me gustaría arruinarte el apetito», preguntó Hiro. Zuko asintió. «Bueno, entonces, no tenemos nada». «¿Qué?», espetó Zuko. No pudo evitarlo. Podía vivir con encontrar el rastro y luego perderlo. «¿Pero absolutamente nada?». Hiro se encogió de hombros. No hacía falta que lo dijera para que Zuko entendiera el mensaje.
Estaban persiguiendo a un hombre con un bisonte volador. Sería difícil, casi imposible, encontrarlo, a menos que tuvieran mucha suerte. Naruto siempre había sido astuto e impredecible, y ahora tenía un bisonte volador que lo ayudaba en su locura. Respiró hondo y tomó sus palillos mientras se disponía a devorar el pez tigre asado que había pedido. Tranquilo. Algo surgirá tarde o temprano. Tengo muchas ganas de volver a ver al joven Naruto. Parece que luchar contra él te sentó bien. Nunca te había visto hacer algo tan creativo como lo que hiciste contra Zao. Zuko se permitió un breve momento de satisfacción. Arrancó un jugoso trozo de carne del pez tigre que había pedido. Al fondo, dos empleados de la cocina charlaban. Algo que dijo uno de ellos le llamó la atención. Capturaron a un gigante de cabello dorado en Kyoshi. Seguro que no había oído bien. Era demasiado bueno para ser verdad. Dejó la comida y se giró bruscamente. ¿Acabas de decir que capturaron a un gigante de cabello dorado en la isla Kyoshi? El hombre, de mediana edad y con un fino bigote, asintió con vacilación. Zuko se volvió hacia su tío con una mirada triunfal. El hombre corpulento gimió. Conocía a Zuko. No había tiempo que perder. Kyoshi llegaría en un día. Tenían que irse. Tomando el plato, miró a su tío mientras este se ponía de pie. Vamos, tío. Es hora de ir a ver a mi viejo amigo.